que el día de hoy tratará, en efecto, como ya fue anunciado, de un tema importantísimo, como lo es la argumentación jurídica. Y no exagero cuando digo que es un tema importantísimo. Con frecuencia se podrán imaginar ustedes que a lo largo de mi carrera profesional, de mi carrera académica, pues de estos últimos prácticamente 30 años en los cuales me he dedicado a difundir el conocimiento jurídico, con frecuencia la gente me pregunta, es una pregunta recurrente, ¿cuál es la capacidad, cuál es digamos, el conocimiento o el ámbito de competencia más importante para tener éxito en el mundo jurídico, para tener éxito como profesionales del derecho? Y después de tantas veces que me han hecho el favor de plantearme esta cuestión, creo que la mejor respuesta que puedo ofrecer es que la capacidad más importante que debe tener un abogado, una abogada, es la capacidad argumentativa. La capacidad argumentativa, que es lo que hace la gran diferencia en un mundo profesional en el que enfrentamos, como ya hemos tenido oportunidad anteriormente de conversarlo, una gran competencia. Hay muchísima oferta de servicios jurídicos, hay también mucha demanda de servicios jurídicos de excelencia, pero un ámbito que en efecto puede ser una clara señal de diferencia entre el éxito o el fracaso de quienes nos dedicamos a las cuestiones jurídicas es precisamente la argumentación. ¿Para qué sirve la argumentación? Yo creo que la argumentación es aplicable en distintos ámbitos y puede ser enfocada al menos en los siguientes niveles de análisis. Yo creo que podríamos ir como haciendo una tipología de prácticas argumentativas en relación a lo siguiente. En primer lugar, un aspecto importante de la argumentación tiene que ver con dilucidar y determinar cuáles son las normas aplicables a un caso concreto. Esto es algo que todos los que hemos estudiado Derecho hemos escuchado desde el inicio de nuestra carrera, desde el principio de nuestros estudios. Nuestros maestros, nuestros profesores con frecuencia nos repitieron que para poder resolver un caso concreto tenemos que saber cuál es la norma aplicable. Bueno, sin embargo, parece que esto es algo muy sencillo. Dicho así, parece hasta simple. Lo que hay que hacer es revisar los ordenamientos jurídicos, revisar las distintas fuentes del derecho y ver en función de las circunstancias específicas del caso concreto cuál es el régimen jurídico aplicable. Sin embargo, esto es un verdadero desafío. Esto es un reto de grandes proporciones para quienes ejercemos la carrera de Derecho por la multiplicidad de las fuentes del derecho y por lo prolijo de nuestros ordenamientos. Yo creo que haciendo un ejercicio de sinceridad, nadie puede decir que conoce todas las normas que están vigentes en un determinado país, en una determinada comunidad, de tal suerte que en este primer aspecto de la determinación de las normas aplicables ya tenemos un reto mayúsculo en términos argumentativos. Evidentemente, si no sabemos cuáles son las normas aplicables, desde luego no vamos a poder confeccionar o enderezar una argumentación efectiva. Un segundo ámbito, una segunda área de análisis también de las cuestiones argumentativas tiene que ver con que una vez que hemos determinado en el punto anterior que referí cuáles son las normas aplicables a un caso concreto, podemos hacernos la pregunta sobre si estas normas son válidas. Y sobre la validez de las normas, evidentemente hay mucho que decir en el paradigma de lo que se ha venido a denominar el Estado constitucional de derecho, que de acuerdo con las visiones más modernas, pero también con la típica reflexión kelseniana del positivismo de la primera mitad del siglo XX, se denotó, se puso de manifiesto como los ordenamientos jurídicos organizados a través del principio de jerarquía. Es decir, ordenamientos jurídicos cuyas normas integrantes se van, digamos, desplegando en una serie de ámbitos jerárquicos y van construyendo precisamente el concepto de ordenamiento jurídico.
Por un lado, entonces, tenemos una constitución y luego, a partir de ahí, cadenas de validez normativa, y hay que, en términos argumentativos, saber si esas cadenas de validez normativa se han respetado o no, y si las normas que nosotros identificamos en el primer punto como las aplicables al caso concreto son normas también válidas. En fechas recientes, por lo menos en el ámbito de nuestra América Latina, y me refiero tanto al ordenamiento del Ecuador como al ordenamiento mexicano, a la tradicional visión de la jerarquía normativa, que, insisto, estaba ya planteada por la Escuela de Viena, encabezada por Hans Kelsen desde las 3 primeras décadas del siglo XX, y que se ha mantenido, digamos, como una explicación tradicional de los ordenamientos jurídicos hasta nuestros días, pero a ello se ha sumado recientemente otro canon de validez, otra forma de entender la validez normativa a partir de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamada control de convencionalidad. Entonces, por un lado, para hacer frente a este segundo reto argumentativo, este segundo desafío argumentativo de saber si las normas aplicables a un caso concreto son o no válidas, tenemos el esquema tradicional, el esquema típico, el esquema que yo creo que la mayor parte de juristas en América Latina conoce y maneja perfectamente, que es el control de constitucionalidad. Pero adicionalmente a ello se agrega el control de convencionalidad, constitucionalidad, convencionalidad. Y hay quienes han sostenido, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México y algunos otros tribunales constitucionales, además de diversos autores de la doctrina jurídica contemporánea, hay quienes han sostenido que estos dos conceptos se pueden unir en uno, se pueden amalgamar el control de la constitucionalidad para saber si una norma jurídica infraconstitucional es válida o no en términos de la norma suprema, y el control de regularidad que pone al ordenamiento jurídico de nuestros países frente al orden jurídico convencional, es decir, frente a la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José y todo el resto del corpus juris interamericano. ¿Cómo se denomina? ¿Cuál es ese concepto que amalgama, que reúne, que fragua en una sola denominación estas dos vertientes de la validez normativa? Se llama control de regularidad, control de regularidad. Esto, insisto, se ha venido aplicando para poder tener un significado unitario a partir de la unión de estos dos conceptos, control de constitucionalidad y control de regularidad. El control de convencionalidad no es el tema de hoy y por tanto no quiero abundar demasiado y seguramente la mayor parte de ustedes lo conoce, pero tal vez sea importante recordar que el control de convencionalidad empieza a surgir apenas, y digo apenas porque me parece que es poco tiempo, en el año 2003. Esto surge con algunos votos particulares en ese momento votos particulares del juez Sergio García Ramírez, integrante en esos años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2006, en un famoso caso que es el caso Almonacid Arellano contra Chile, en el párrafo 124 de la sentencia, la Corte Interamericana adopta ya en criterio de la mayoría de sus integrantes, ya no en calidad de voto particular, sino ya como una doctrina del Tribunal Interamericano, el control de convencionalidad. Y desde ese momento, desde 2006, se han dictado más de 30 sentencias de nuestro Tribunal Protector de Derechos Humanos en el ámbito interamericano, que es la Corte Interamericana, recogiendo y profundizando y matizando el control de convencionalidad, que no es, esto lo digo porque parece que en nuestra cultura jurídica todavía hay dudas, no es algo optativo cuando uno va construyendo una argumentación jurídica, es decir, no es que quieras aplicar control de convencionalidad o no. El marco de la convencionalidad está vigente y es obligatorio y 100% vinculante para todos aquellos países que han suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta.
Hay muchos obstáculos, hay muchos problemas en ello, no lo hemos logrado, hay que ser autocríticos en esto, no lo hemos logrado. Yo creo que en ningún país de nuestra América Latina, en algunos se aplica y digamos que forma parte cotidiana de la discusión jurídica el control de convencionalidad, en otros no, en otros se desconoce, hay una gran problemática, hay una gran área de oportunidad, pero ciertamente no podemos nosotros pensar en argumentar bien desde el punto de vista jurídico sin tomar en cuenta este control de convencionalidad y que junto al control de constitucionalidad, repito, para resumir lo que llevo dicho, en este segundo aspecto podríamos llamar control de regularidad normativa. Un tercer ámbito que también tiene un tercer desafío, digamos, o un tercer aspecto en el cual vale la pena poner atención cuando hablamos de la argumentación jurídica, tiene que ver sobre el significado de las normas aplicables. En el primer punto, identificamos cuáles eran estas normas. En el segundo, analizamos su validez. En este tercer punto, de lo que se trata más bien es de poner atención a su significado. Y ahí es donde cabe precisamente lo que algunos autores contemporáneos han denominado las disputas interpretativas. ¿Por qué? Porque en este tercer aspecto tenemos nosotros que darnos cuenta que, al revés de lo que muchas veces, tal vez algunos profesores nos contaban en la carrera, las normas jurídicas no tienen, repito, no tienen un significado autoevidente, un significado que ya esté puesto de manifiesto o puesto de relieve o que sea fácil de identificar a partir de la lectura del texto de la norma. Por el contrario, se requiere un trabajo fino del intérprete, ya sea porque se usen métodos tradicionales como el método gramatical, el método histórico, el método teleológico, el sistemático, o porque se aluda a principios de interpretación vinculados también con diversos aspectos argumentativos, como el principio pro persona, en sus diversas modalidades, conceptos como juzgar con perspectiva de género, juzgar con perspectiva de discapacidad, tomar en cuenta parámetros argumentativos como el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el principio pro persona, pero aplicado a una dimensión de litigio medioambiental a través del denominado principio pro natura, o también el principio precautorio de gran aplicación en términos de la argumentación medioambiental, etcétera, etcétera. Entonces, en este tercer aspecto, lo que quiero comentar con ustedes, lo que quiero poner de relieve es que es muy importante poder llevar a cabo una buena interpretación de aquellas normas que ya identificamos como las normas aplicables al caso concreto, que ya dijimos también que son válidas y que ahora tenemos que saber, desde luego, interpretar. Y como ya también mencioné, esto no es nada sencillo, no es nada fácil. Así como muchas veces he escuchado, y a mí mismo cuando me tocó estudiar la carrera de Derecho, unas explicaciones muy simples, muy fáciles de los profesores, yo creo, después de bastantes años de estar en la práctica profesional, que esto es endemoniadamente complejo en algunos casos, en otros no, en donde las normas serán muy claras. Por ejemplo, cuando dice el plazo para presentar la demanda es de 15 días hábiles o de 15 días naturales, bueno, ahí no hay una gran complejidad interpretativa, pero en muchos otros casos, desde luego que sí, y por tanto hay que poner mucha atención a esto. Un cuarto aspecto que voy a mencionar y luego, si nos da tiempo, ampliaré en su explicación, es que también la argumentación jurídica tiene que poner mucha atención en la acreditación fáctica de los elementos relevantes y pertinentes en el caso concreto. En otras palabras, no lo quiero hacer demasiado complejo, al contrario, lo voy a explicar de la manera más sencilla de la que soy capaz. La argumentación jurídica tiene mucho que ver con las pruebas, la acreditación de los hechos relevantes, de los hechos pertinentes en función del caso concreto. Y en este cuarto aspecto que quiero compartir con ustedes, desde luego,
hay una pluralidad de problemas, hay un conjunto de asuntos, hay un conjunto de temas, porque, de nuevo, como lo dije en el caso de la interpretación, también en el caso de las pruebas, se tiende a formar a los abogados en las escuelas, en las facultades de Derecho, con una visión un poco, por decirlo así, simplista, un poco desproblematizada, y que cuando uno ya está en la práctica se da cuenta que es enormemente difícil, y todo esto se agrupa bajo una etiqueta contemporánea, creo yo, muy afortunada, que intenta explicar este conjunto de fenómenos problemáticos alrededor de la prueba judicial, que se llama razonamiento probatorio. Entonces, en este cuarto aspecto, tendríamos que poner mucha atención para ser capaces de desarrollar una buena argumentación, precisamente todo lo relativo al razonamiento probatorio, que, como digo, en unos minutos, si es que da tiempo, como espero que en efecto lo dé, vamos a poder abundar y regresar a eso. En un quinto aspecto de la argumentación jurídica, creo que es muy importante también llevar a cabo lo que se denomina, incluso desde un punto de vista lógico, porque tiene que ver con la construcción silogística o del silogismo deductivo de matriz aristotélica, lo que se denomina la subsunción. ¿En qué aspecto la subsunción? En esto, repito, es una matriz de pensamiento aristotélico en cuanto al silogismo deductivo, que, como ustedes recuerdan, está integrado por una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión lógico necesaria. Precisamente este quinto punto es la conclusión lógico necesaria. Es decir, la subsunción consiste en que ya tenemos las normas jurídicas identificadas que son aplicables al caso concreto. Ya también dijimos que esas normas son válidas. En un tercer momento establecimos cuál es la interpretación posible, el significado de cada una de ellas, y luego trabajamos en un cuarto punto en la acreditación fáctica, en que queden claros cuáles son los hechos y que puedan ser acreditados precisamente ante el órgano competente. Y entonces, en este quinto punto, la subsunción funciona subsumiendo precisamente, embonando precisamente los hechos que nosotros somos capaces de acreditar y dar por probados en el caso concreto respecto a las normas igualmente aplicables a ese caso. Entonces, aquí hay evidentemente un reto para la argumentación jurídica, porque en una explicación, de nuevo, excesivamente sencilla, que desconoce las complejidades de la práctica, parecería que construir un silogismo deductivo es una especie de razonamiento en forma de trampolín, en México lo llamamos resbaladilla, en un tobogán, pues, en estos juguetes de los niños, porque parecería que es muy fácil cuando tú tienes determinado el marco jurídico aplicable y tienes acreditado el contexto fáctico, no tienes ningún problema en llegar a la conclusión. Bueno, lo cierto es que esto no funciona así, en la práctica es mucho más complicado, y el razonamiento subsuntivo tiene que ser objeto de un análisis muy detallado por parte de los abogados en el momento de la presentación argumentativa. Y luego, por último, para hacer un cuadro completo en esta presentación de en esta conferencia, en este webinar al cual nos convoca Uniandes, citaría como un sexto aspecto a tomar en cuenta en términos de la argumentación jurídica las consecuencias, o como un sexto aspecto, las consecuencias que se derivan de los 5 aspectos anteriores. Y en esto yo creo que hay todo un conjunto de temas, todo un conjunto de problemas que incluyen desde las teorías jurídicas más importantes que surgieron a finales del siglo pasado, como teorías de la justicia. Estoy pensando en John Rawls, estoy pensando en Ronald Dworkin, hasta, por ejemplo, el análisis económico del derecho, las consecuencias en términos de que una argumentación jurídica o una decisión jurisprudencial pudieran tener un impacto en la economía, pudieran tener un impacto en la calidad de los servicios, en la calidad de los bienes que las personas utilizamos comúnmente, o incluso para servir como precedente hacia adelante. Entonces, yo creo que también hay que darnos cuenta en términos, insisto, de teoría de la justicia, en términos de análisis económico del derecho, como
el que hizo de manera destacada este juez norteamericano Richard Posner en muchos textos publicados en ese momento, en la década de los 70 del siglo pasado, o lo que más recientemente han hecho autores como Daniel Kahneman en el ámbito de la psicología del comportamiento económico, o el propio profesor de la Universidad de Harvard, Cass Sunstein, con esta idea de las normas o de las cláusulas notch, que lo que permiten es justamente orientar la conducta a través de una buena argumentación, a través de buenos planteamientos argumentativos hacia las consecuencias que nosotros queremos delimitar respecto a ciertos sujetos. Entonces, y también, y esto lo digo de manera enunciativa, teoría de la justicia, análisis económico, la teoría de la psicología del comportamiento y también, por supuesto, desarrollos novedosos como los debates de protección medioambiental, toda la teoría jurídica feminista con las muy importantes aportaciones de autoras como Carol Pateman, por ejemplo, Andrea Dworkin también, en fin, una serie de autoras que nos han venido a abrir los ojos hacia las consecuencias que una determinada argumentación jurídica o que un conjunto de planteamientos argumentativos desde el punto de vista jurídico puede tener, por ejemplo, en términos de género, en el acceso de las mujeres a las fuentes de trabajo, la permanencia de las mujeres en las fuentes de trabajo, en temas como acoso laboral, acoso sexual, discriminaciones por razón de género, hasta llegar a los temas clásicos del feminismo como, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también hay que hacernos cargo cuando nosotros nos preguntamos por la argumentación jurídica y cuando nosotros queremos ser, digamos, unos buenos abogados y buenas abogadas desde el punto de vista argumentativo, hay que hacernos este sexto planteamiento. ¿Qué sucede con las consecuencias de una argumentación? Con las consecuencias de utilizar una vía argumentativa determinada. Entonces, en resumen, termino eran 6 las cosas que les quería decir. Hay que seguir los siguientes ámbitos para poder argumentar bien. En primer lugar, determinar las normas aplicables al caso concreto. En segundo, hacer un análisis sobre si esas normas son o no son válidas en términos de control de regularidad normativa. En un tercer momento, hay que determinar el significado de esas normas a través de la interpretación, respecto de la cual se me olvidaba comentar, y esto es muy importante, algunos autores como el profesor italiano Riccardo Guastini han señalado que la interpretación normativa sería una premisa lógica para poder argumentar. En otras palabras, no podemos, dicen autores como Riccardo Guastini, argumentar bien si no hemos interpretado bien. La interpretación, en este aspecto que destaca el profesor Guastini, sería incluso un requisito para la aplicación de la norma. Dice este autor, ninguna norma jurídica puede ser aplicada si no ha sido previamente interpretada. De tal suerte que en esta especie de postulados de quien es el líder o uno de los líderes de la Escuela Analítica Genovesa en Italia, porque el profesor Guastini vive en Génova y ha desarrollado su carrera en la Universidad de Génova, desde este punto de vista, la interpretación sería una premisa lógica, un requisito indispensable para llevar a cabo la argumentación. En cuarto lugar, todo lo relativo al razonamiento probatorio. En quinto lugar, como ya expliqué, todo lo que tiene que ver con la subsunción de los hechos concretos y relevantes del caso que estamos analizando respecto a las normas jurídicas aplicables ya determinadas en cuanto a su aplicabilidad, validez y significado hermenéutico. Y por último, las consecuencias. Estas serían 6 aspectos muy, muy importantes. Es relevante también en un webinar como este al que nos convoca Uniandes mencionar que hay algunos autores que muy conocidos, digamos, muy significativos en términos de la argumentación jurídica, como por ejemplo el profesor Manuel Latienza, que como ustedes saben es catedrático de filosofía del derecho en la Universidad de Alicante y un gran promotor en toda nuestra América Latina de los temas de la argumentación jurídica. El profesor Atienza, entre otros, han señalado que vale la pena distinguir entre los casos fáciles, desde el punto de vista argumentativo, los casos difíciles
y los casos trágicos. ¿Y cómo podemos llevar a cabo esta distinción? Bueno, la diferencia entre un caso fácil y un caso difícil fue establecida en diversos textos, como ese famoso El concepto de derecho de Herbert Hart en los años 60, o por ejemplo, este otro libro también no menos importante de Ronald Dworkin, que se denominó Los derechos en serio, ya publicado en los años 70, y tiene que ver con estos 6 aspectos que mencionábamos, es decir, un caso será un caso fácil cuando no tengamos ningún problema en identificar la norma jurídica aplicable, cuando la norma jurídica aplicable sea válida y no tengamos ningún problema de falta de regularidad normativa, cuando también le podemos asignar a partir de los usos lingüísticos del autor de la norma un significado preciso y por tanto no haya disputas interpretativas, cuando queden a partir de estas normas acreditados fehacientemente los hechos, etcétera, etcétera. Entonces estamos ante un caso fácil. Por el contrario, estamos ante un caso difícil cuando cualquiera de estos aspectos se va haciendo más complejo, cuando se va haciendo más difícil, como por ejemplo una falta de determinación de la norma aplicable o una concurrencia de algunas normas aplicables que no pasan un test de validez normativa en términos de constitucionalidad o en términos de convencionalidad, o cuando hay dudas sobre la acreditación fáctica porque las pruebas no son contundentes, digamos, típicamente un testimonio que no genera credibilidad en el órgano judicial o una prueba pericial que no usa una metodología avalada científicamente, en fin, cuestiones que no generan en ese sentido una convicción probatoria sólida y estamos en ese supuesto estaríamos ante un caso difícil. Y un caso trágico es aquel en el cual por cualquier vía argumentativa que se pueda explorar, se va a tener que sacrificar un bien jurídico relevante. Es decir, esto lo explica en un texto muy famoso que se puede conseguir en internet el profesor Manuel Atienza, que se llama, si mal no recuerdo, sobre los casos trágicos, o algo así como las dificultades de la argumentación constitucional. Lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar sin problemas. Y en él, Manuel Atienza justamente dice, los casos trágicos, digamos, son casos que presentan un grado de complejidad más alto que los casos difíciles, pero cuya peculiaridad específica es que en estos casos trágicos se tiene que sacrificar algo. Y se tiene que sacrificar algo que importa, algo que es sustantivo, algo que normalmente puede ser incluso considerado como un derecho humano, pero en aras de proteger otro derecho humano. Y ahí vienen las técnicas de la ponderación, de la proporcionalidad, etcétera, etcétera, que también, desde luego, han tenido mucha fortuna en los debates argumentativos contemporáneos para el derecho, a raíz, sobre todo, de los planteamientos teóricos de autores tan importantes como Robert Alexy, este profesor de la Universidad de Kiel en Alemania, que a través de sus libros Teoría de la Argumentación Jurídica de 1978 y Teoría de los Derechos Fundamentales de 1985 y de una prolija, de verdad, muy profunda, muy rigurosa producción bibliográfica posterior, ha ido explicando qué es la ponderación, qué es la proporcionalidad, cuáles son las técnicas, hasta llegar hace unos años a un artículo, a un texto doctrinal importante que se llama La Fórmula del Peso, donde intenta digamos, plasmar en una fórmula algebraica, en una especie de fórmula matemática, la manera en la que se puede llevar a cabo la ponderación. Bueno, ahí está esto de Robert Alexy, y los casos trágicos sí suponen un desafío argumentativo mayor porque suelen involucrar choques de principios constitucionales, y evidentemente pues ahí tenemos problemas muy graves, como los que con frecuencia resuelven nuestras cortes o tribunales constitucionales alrededor del mundo, y como lo ha hecho también la Corte Constitucional del Ecuador en casos recientes que estoy al tanto, porque así me lo han hecho saber mis alumnos de Uniandes, han generado una muy profunda discusión jurídica en el Ecuador, como el caso de las sentencias de la Corte Constitucional sobre matrimonio igualitario y algunas otras que ha estado dictando esa Corte Constitucional
tan importante en el trabajo jurídico del Ecuador. Bueno, el siguiente punto que quiero poner de manifiesto en esta conversación sobre la argumentación jurídica es que argumentar supone siempre un proceso de toma de decisiones. A mí me parece, desde el punto de vista del ejercicio práctico de la profesión, que son insuficientes esas explicaciones de la argumentación jurídica que intentan representar la argumentación como una especie de carretera con un solo carril, como una especie de calle que va en una sola dirección y por tanto lo que tiene que hacer quien quiere argumentar bien es seguir una serie de pasos, una serie de fórmulas que le permitan llegar al destino buscado, que es en este imaginario, sería una buena argumentación. Yo creo que la cosa es más complicada. Yo creo, al menos en mi experiencia profesional, que hay ámbitos donde los abogados tienen que decidir y son ámbitos no necesariamente predeterminados por el ordenamiento, son ámbitos que pues no son de una sola vía, sino que hay un panorama, hay un menú más o menos amplio de opciones que quedan libradas al carácter del propio abogado, a su capacidad, a su experiencia y a sus conocimientos. Y en ese sentido lo que quiero destacar, pues, es que toda argumentación requiere de un proceso de toma de decisiones. Y si esto es así, si efectivamente hay que decidir un conjunto de cosas, como lo voy a ejemplificar enseguida, pues entonces habría que preguntarnos si los abogados estamos o no preparados y si estamos bien preparados para tomar estas decisiones, porque no se trata de decidir como muchas veces lo hacemos de manera intuitiva, ¿no? O sea, casi dependiendo de si el asunto es interesante para nuestros honorarios o casi dependiendo de si tenemos o no mucho trabajo o si nos urge tomar un caso por alguna necesidad financiera que tengamos que enfrentar, etcétera, etcétera. Y yo creo que en todo esto la intuición no basta, la experiencia no basta. Hay que saber tomar decisiones y hay muchas formas de tomar buenas decisiones. Hay maneras, hay técnicas, hay aprendizajes que podemos tomar en cuenta. Yo les voy a dar lo que desde mi punto de vista es más relevante en este contexto de un proceso de toma de decisiones que tiene que ver con los siguientes aspectos. En primer lugar, nosotros vamos a poder tomar una buena decisión siempre y cuando definamos correctamente el problema sobre el que tenemos que argumentar. Esto podría parecer muy fácil. Bueno, pues es un problema penal, o es un problema civil, o es un problema de derecho mercantil, etcétera. Pero lo cierto es que tampoco es así. Como ustedes saben, por ejemplo, hace unos días estaba conversando con un grupo de alumnos de Uniandes en una maestría en la que estoy participando como profesor y hablábamos y discutíamos con los alumnos sobre el tema de la malpraxis médica, por poner un caso. Bueno, la malpraxis médica puede tener consecuencias en función de si el personal médico que presuntamente es sujeto de esta responsabilidad de malpraxis trabaja en una institución hospitalaria pública o en una institución hospitalaria privada. Porque en lo público se puede orientar la reclamación por malpraxis médica hacia una responsabilidad patrimonial del Estado y hacia sanciones administrativas para los médicos en lo individual, en lo particular. Pero también la malpraxis médica puede tener una connotación de responsabilidad civil extracontractual en sus diversas vertientes, etcétera, etcétera. Y pues entonces acudimos ya no a buscar una sanción administrativa, sino una indemnización o una reparación por la vía civil. Igualmente, la malpraxis médica puede también tener una connotación penal. ¿Por qué? Porque una conducta de malpraxis médica puede afectar bienes tutelados desde el derecho penal, como la vida, la salud, la integridad física a través de delitos como el homicidio culposo, las lesiones culposas, etcétera, etcétera. Entonces, este ejemplo creo que ilustra bien, dentro de los muchos que podríamos poner, que no es tan sencillo y hay que poner mucha atención y desarrollar todas nuestras capacidades argumentativas, definir el verdadero problema como un primer paso de los varios que les voy a comentar
en el proceso de toma de decisiones argumentativas. En segundo lugar, creo que es muy importante, si queremos tomar buenas decisiones, determinar nuestros objetivos. Y esto lo menciono por la siguiente razón. Parecería que muchas veces a los abogados, y desde luego también por sugerencia muchas veces nuestra, a nuestros clientes se les olvida que si lo que queremos es, por poner un caso en un determinado asunto, obtener una reparación económica, obtener una indemnización, vaya, que nos paguen dinero, se nos olvida que podemos emprender un conjunto de acciones que no necesariamente se limitan a una vertiente litigiosa. Es decir, no siempre en aras a conseguir nuestros objetivos tenemos que plantear una judicialización de los asuntos. Tenemos en todo aquello que tiene una connotación pecuniaria, una connotación económica, tenemos, por ejemplo, la posibilidad de negociar, tenemos, por ejemplo, la posibilidad de ir a métodos alternativos de solución de controversias como la mediación, el arbitraje, la conciliación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que hay que preguntarnos es, ¿qué queremos lograr? ¿Qué queremos lograr para tener los objetivos a la vista y trabajar en función de esos objetivos? Un tercer paso para tomar buenas decisiones tiene que ver con imaginar todas las alternativas y empata con esto que acabo de señalar. Los abogados a veces damos un único tipo de respuesta a nuestros clientes, que es judicializar cualquier problema jurídicamente relevante. Ir ante un tribunal y pedir a través de una demanda o a través de una denuncia ante una fiscalía que sea una autoridad imparcial la que decida si nos asiste o no el derecho. Yo creo, sin embargo, que las posibilidades que nos dan los ordenamientos jurídicos contemporáneos son más amplias y hay que revisar el menú. Esto es, para ponerlo en términos muy sencillos, imaginen que estamos en un restaurante y en un restaurante lo que vamos a hacer es, independientemente de que tengamos, como decimos en México, un antojo de comer hamburguesa, pues podemos pedir el menú y ver qué hay, ver los tipos de hamburguesa que hay, etcétera, etcétera, y en ese sentido tomar una buena decisión. Igualmente en materia jurídica, ¿qué alternativas hay? La alternativa de negociar, la alternativa de litigar, la alternativa de ir a un medio alterno como la conciliación, etcétera, etcétera. Y aquí abro un paréntesis. A mí me ha servido en mi propia práctica profesional presentar este menú de opciones a los clientes y procurar hacerles un planteamiento de tal manera que sean ellos, o que aparentemente al menos sean ellos, los que decidan por cuál alternativa inclinarse. Que no tome solo el abogado la decisión, aunque nosotros podemos orientar al cliente y podemos hablarle de las ventajas y de las desventajas de un cierto curso argumentativo, pero que sea el cliente, porque muchas veces, si es el abogado, puede haber reclamos del cliente en el sentido de decir, yo no estaba convencido, o mire, abogado, llevamos 3 años y todavía no tenemos una sentencia sobre este asunto, porque a veces los tribunales, como ustedes lo saben, se demoran mucho, etcétera, etcétera. Entonces, el deber del abogado es pensar en todas estas alternativas, planteárselas al cliente, pero dar un espacio para que el cliente tome la decisión. Un cuarto elemento para un buen proceso de toma de decisiones tiene que ver con la consideración del costo de las decisiones. Ya lo dicen, y lo dicen bien nuestros hermanos de ciencia social, que son los economistas, cuando señalan que no existe algo así como un desayuno gratuito, es decir, ningún desayuno es gratis. Alguien lo paga. A veces lo paga quien se lo come, a veces lo paga la sociedad, a veces lo paga alguien que le conviene tener a esa persona sentada ahí desayunando, etcétera, pero alguien paga el desayuno. O sea, desayunos gratis no hay. Bueno, con los problemas jurídicos pasa lo mismo. Gratis, nada. Entonces, aquí la cuestión es ver si los costos que representa la argumentación jurídica y el planteamiento desde el punto de vista argumentativo de temas jurídicos son asumibles por las partes. Y pensemos aquí no únicamente en costos económicos, pensemos en todo tipo de costos de tiempo, costos logísticos,
costos de concentración de nuestra atención, etcétera, y la de nuestros clientes, evidentemente, e incluso yo lo que he podido también corroborar en mi práctica profesional es el costo psicológico de los asuntos. Tener abierto un asunto, ustedes si llevan, por ejemplo, asuntos de litigio familiar, lo saben, tener abierto un litigio familiar es muy desgastante psicológicamente para las partes, asuntos laborales también, asuntos que tienen que ver con herencias, con legados, a través del derecho de sucesiones, en fin, ya ni les digo la materia penal, por supuesto, que también es muy, muy desgastante desde el punto de vista psicológico. Y yo creo que nosotros, en esta definición que les estoy compartiendo de cómo tomar buenas decisiones, tenemos que poner en el centro de nuestra reflexión el costo. Las cosas gratis no existen. Esto es un cuento que ya a ciertas alturas de la vida nadie puede creer. Entonces, determinar cuáles son esos costos, determinar si los costos son asumibles y en función de eso optar por una vía u otra del menú que ya detallamos en el punto anterior. Y finalmente, un quinto y último aspecto que les quiero comentar para tomar buenas decisiones es que hay que considerar las decisiones relacionadas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo lo veo como si fueran unas fichas de dominó, unas fichas del juego del dominó, que están puestas una junto a la otra, así puestas de pie, digamos, paradas, pues, como decimos en México, una junto a la otra. Y entonces cuando tú tomas una decisión jurídica, mueves una pieza que golpea a la siguiente y esta a su vez golpea a la siguiente y van cayendo diversas piezas del dominó. De tal suerte que una decisión que nosotros estemos tomando desde el punto de vista argumentativo va a tener impacto en un conjunto de decisiones posteriores. Esto lo pueden ver de manera muy simple en el inicio de un planteamiento argumentativo sobre si demando o no demando a la contraparte, o voy a un medio alternativo, o voy, por ejemplo, a un esquema de negociación, o cuando ya estamos instalados en un proceso judicial, pensemos, por ejemplo, en la típica pregunta de ¿presento a este testigo o no lo presento? ¿Cómo se va a comportar? ¿Nos va a ayudar a la causa de la defensa de los intereses de nuestro cliente o no? ¿Qué va a suceder? Entonces, hay que considerar este efecto dominó de nuestras decisiones argumentativas. El no presentar a un testigo pues nos puede quitar información relevante del proceso, pero también puede evitar que el testigo cometa errores y comparta información que no le convenga a nuestro cliente. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos y hay que ser también muy, hay que ser muy precisos en este proceso de toma de decisiones, pero sobre todo, cerraría esta parte de mi exposición subrayando otra vez. No basta cuando nosotros queremos hacer buenas argumentaciones con pensar la argumentación como una suerte de proceso mecánico, de proceso automático, donde una vez que definimos cuáles son los hechos del caso, cuáles son las normas aplicables, nos vamos en una sola dirección. Nos vamos en una calle que solo tiene un punto de llegada. Yo creo que es mucho más complejo y en parte tiene que ver con esto que les digo del proceso de toma de decisiones. Entonces, en síntesis, para sintetizar esta segunda parte de mi exposición, creo que lo que hay que hacer para tomar buenas decisiones en materia de argumentación jurídica es, 1, definir el verdadero problema, 2, determinar cuáles son tus objetivos, aquello que tú quieres lograr con la argumentación jurídica, 3, imaginar todas las alternativas para poder lograr precisamente los objetivos del punto número 2, 4, considerar el costo, pero el costo, ya lo dije, ya lo expliqué, en un sentido amplio, no nada más el costo económico, porque los problemas jurídicos conllevan un conjunto de costos, Los económicos son muy importantes, sin duda alguna, no los podemos ocultar o no los podemos obviar, pero no son los únicos. No son los únicos. Entonces, ahí tenemos que poner atención. Y, en quinto lugar, considerar las decisiones relacionadas. Cuando nosotros tomamos una decisión en el presente, a su vez, estamos condicionando decisiones que vamos a tener que tomar más adelante en nuestra vida. En este tema de la argumentación jurídica también es importante considerar
que existe todo un campo de reflexión muy amplio que viene en algunos antecedentes del pensamiento griego, de matriz también aristotélica, igual que el silogismo deductivo. En otro, también se hicieron importantes aportaciones en la Edad Media, con todo el pensamiento escolástico, y luego en el pensamiento ilustrado, en autores como Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Y me refiero, por supuesto, al tema de las falacias argumentativas. Una falacia argumentativa es un pretendido argumento o un pseudo argumento, es decir, es una presentación argumentativa que se pretende válida, pero que no lo es. Tiene un defecto en su construcción, tiene un defecto en sus premisas o en su conclusión, o un defecto en el método que sigue el sujeto que argumenta, que hace que no sea un buen argumento. Y en ese sentido, algunos autores, y aquí vuelvo a citar por ejemplo, a Manuel Latienza y a otros que han trabajado de manera reciente sobre este tema, se habla incluso de los ilícitos argumentativos. Ilícitos argumentativos, es decir, las falacias serían una mala argumentación, una argumentación ilícita por no respetar las reglas de la lógica, por no respetar las reglas aplicables a una determinada área, a un determinado tema, etcétera, etcétera. Y sobre las falacias se han hecho diversas tipologías. Hay libros que han compendiado los diversos tipos de falacias argumentativas y se han reunido centenares de diversas formas de falacias argumentativas. Las más conocidas son la falacia ad personam, también denominada falacia ad hominem, en donde se refuta una presentación argumentativa aludiendo al sujeto que presentó la argumentación y no al argumento presentado. Es decir, se pretende descalificar un argumento haciendo referencia a las calidades del sujeto que lo presentó y no en referencia al argumento mismo. Otra falacia muy conocida es la apelación a la lástima, cuando nosotros queremos refutar o construir un argumento con base en la apelación a la emoción, con base en la apelación pues a cuestiones sentimentales, por ejemplo, etcétera, invocando la capacidad de las personas, de los seres humanos, de sentir lástima por situaciones adversas por las que están pasando algunos otros seres humanos o por nuestra capacidad de apiadarnos de los demás, etcétera, etcétera. La famosa falacia ad populum, en América Latina, pues muy utilizada por políticos que dicen representar al pueblo. Entonces, todos nosotros hemos escuchado políticos que dicen, es que el pueblo quiere, es que el pueblo rechaza, es que el pueblo sabe, es que el pueblo dice. Y ellos se convierten en una suerte de representantes de un conjunto uniforme que se llama el pueblo. Como si en nuestros países, en nuestra América Latina, todos pensáramos lo mismo y como si ese político hubiera sido nombrado para representarnos a todos. Y entonces él hablar en nombre del pueblo y todavía más, él interpretar lo que el pueblo piensa, lo que el pueblo supuestamente desea o quiere, etcétera. Entonces, esto se llama falacia ad populum, falacia ad populum. En fin, sobre esto hay una serie de... Y repito, el listado podría ser muy largo, pero yo creo que lo importante en este aspecto es poder identificar cuando un argumento es un argumento falaz, cuando estamos frente a un pseudo argumento, y yo creo que esto se tiene que hacer para lograr dos finalidades. En primer lugar, para identificar cuando la contraparte, ya sea en un litigio o en un proceso de negociación, etcétera, está utilizando falacias para derrotarnos argumentativamente. Entonces, tenemos que estar de acuerdo, si me permiten un símil futbolístico, para que no nos metan gol utilizando una falacia argumentativa y que nos demos cuenta y podamos poner de manifiesto y poner de relieve el uso de estas falacias en nuestra contra. Pero desde un segundo punto de vista, creo que el análisis y estudio de las falacias es importante para que nosotros mismos no las usemos, para que nosotros no caigamos en ello, sabiendo cuáles son y sabiendo
qué significado tienen y qué alcance tienen, etcétera, etcétera. Entonces, desde estos dos puntos de vista, creo que vale la pena considerar el tema de las falacias, por supuesto. Por cuanto hace al asunto que les decía al principio, de la interpretación, de las dificultades interpretativas como uno de los 6 elementos de los cuales tiene que dar cuenta la argumentación jurídica, yo creo que es inequívoco que esto de la interpretación se ha vuelto muy complejo. No solamente porque ya no se aplican nociones, digamos, fáciles como aquellas que nos explicaron en la carrera, sino porque los propios ordenamientos se han ido volviendo más complejos. Y entonces, algunos autores contemporáneos tan importantes en teoría del derecho como el propio Luigi Ferrajoli, hablan de ordenamientos jurídicos que están sumamente impregnados o en donde están presentes lagunas normativas, es decir, normas jurídicas que tendrían que existir pero no existen, y por tanto estamos ante una laguna, en donde existe una pluralidad de antinomias, es decir, de contradicciones normativas, sea como producto de una descuidada técnica legislativa. Ya saben que nuestros legisladores pues, no se caracterizan por ser muy inteligentes o muy diligentes, o sea, por la propia pluralidad de las fuentes del derecho, que lo que genera en esta estructura jerárquica a la que me refería al principio, una serie de, digamos, de falta de ensamblaje correcto entre las normas jurídicas. Entonces tenemos problemas de lagunas, tenemos problemas de antinomias y tenemos problemas también en la teoría jurídica más reciente de algo que se llama la derrotabilidad normativa. La derrotabilidad normativa que consiste, para decirlo de manera resumida, en la idea de que hay normas que contienen excepciones implícitas. No excepciones expresas, no excepciones puestas por la propia norma, sino excepciones implícitas. Y se podrán imaginar ustedes que este es un reto argumentativo no menor. Les voy a poner un ejemplo tonto para ilustrar, pero espero que sirva desde el punto de vista pedagógico. Imaginemos que en un parque de la ciudad, por ejemplo, en un parque de Ecuador, recuerdo en mis visitas, en tantas veces que he ido a Quito, por ejemplo, este parque del centro de la ciudad, que creo que se llama el Parque de la Carolina, si mal no recuerdo, u otro que también he podido visitar y que me ha fascinado, porque a mí el Ecuador me fascina ir y cada vez que puedo, antes de la pandemia, pues voy con mucha frecuencia. He ido, yo creo que no menos de 20 veces al Ecuador y he visitado el Parque Nacional El Cajas también, en un trayecto que por carretera hice desde Guayaquil hacia Cuenca. Y entonces pensemos que en cualquiera de estos parques a la entrada hay un letrero que dice prohibida la entrada al parque de vehículos automotores. Prohibida la entrada al parque de vehículos automotores. Bueno, yo creo que ahí no tendríamos ninguna duda sobre lo que ese aviso está prohibiendo. Sin embargo, los autores que hablan de la derrotabilidad normativa se preguntan, ¿qué pasaría si una persona al interior del parque tiene un problema de salud, está sufriendo un ataque o se lesionó la pierna o tuvo alguna afectación grave de salud y tiene que entrar una ambulancia a proveerle de atención médica de urgencia? En ese caso, podríamos entender que el letrero que dice está prohibida la entrada al parque de automotores contiene una excepción implícita. Es decir, se trata de una norma derrotable en aras a la tutela, salvaguarda y garantía de un bien jurídico relevante como la salud o la vida. La doctrina jurídica contemporánea dice sí. Pero entonces nosotros tenemos que trabajar desde el punto de vista de la interpretación jurídica con este concepto nuevo. Hay que ver cómo normas redactadas en forma de principios constitucionales o de principios de matriz convencional generan estas excepciones implícitas y, por tanto, generan a la vez, desde el punto de vista argumentativo, lo que se llama la derrotabilidad de las normas. Las normas son derrotables, es decir, contienen excepciones en función de otras normas de principio que son aplicables a los casos concretos. Y para terminar, una mención muy breve, necesariamente breve, en este planteamiento general que estoy haciendo de la argumentación jurídica, alrededor de lo que ya les había señalado del razonamiento probatorio, es decir, la acreditación fáctica, la acreditación de la premisa fáctica en el razonamiento jurídico. Y yo creo que ahí
lo diría de manera muy resumida, de manera muy breve, creo que hay diversas áreas de oportunidad. Por ejemplo, ¿dónde tenemos un área de oportunidad? Pongo un caso. En la prueba testimonial. ¿Cómo trabajar nosotros como abogados, como profesionales del derecho con prueba testimonial? Yo creo que ahí lo que puede aportar mucho y está aportando mucho en diversos países, y nosotros en América Latina no nos tenemos que quedar atrás, es la psicología del testimonio. La psicología del testimonio toma como punto de partida la mucha evidencia científica, lo mucho que se ha analizado en diversos campos del conocimiento humano sobre, oigan esto, el funcionamiento de la memoria. ¿Cómo funciona la memoria humana? Y esto es muy importante porque si nosotros entendemos esta parte de la psicología del testimonio, podemos efectivamente desarrollar con mejor probabilidad de éxito el desahogo de una prueba testimonial, ya sea porque pueda el testigo de repente referir detalles a un grado tal que hagan que el testimonio sea inverosímil, es decir, no hay nadie capaz de recordar tantas cosas, o recordar cosas que sucedieron hace 10 años o 15 años con tanto grado de detalle, o porque precisamente en razón, por ejemplo, de la edad del sujeto, también tenga una forma peculiar de recordar. Pongo por caso la memoria de los adultos mayores. La psicología nos explica, con mucha base científica, con mucha experiencia en esto, que los adultos mayores tienen memoria de largo plazo, pero no tienen memoria de corto plazo. Entonces, en un testimonio de un adulto mayor, si se le pregunta algo que sucedió la semana pasada, probablemente no lo recuerde. Pero si se le pregunta algo que pasó hace 10 años, tal vez pueda recolectar de mejor manera esos recuerdos. Lo mismo pasa con los niños. Los niños, sobre todo los niños de corta edad, digamos de entre 3 y 8 años, o incluso un poco más, de entre 3 y 10 años, por ejemplo, a la hora de prestar testimonio en el marco de un proceso judicial, no en audiencia, evidentemente, pero sí, al menos en términos de una actuación judicial, no suelen siempre distinguir entre fantasía y realidad. Es decir, el testimonio de un niño puede presentar este problema y puede generar la necesidad de que se lleven a cabo técnicas peculiares de extracción de la información del niño a través de lo que se llaman las entrevistas investigativas. Todo esto requiere de un conocimiento especializado, de un conocimiento experto y de un trabajo desde el punto de vista de la argumentación muy, muy detallado para la prueba testimonial. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de la prueba pericial. En el caso de la prueba pericial, bueno, ha habido muchos avances a partir de un caso emblemático de 1993. En ese año se dictó una sentencia que supuso un antes y un después para toda la discusión a nivel mundial de la prueba pericial, que es el caso Daubert. Es una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en donde analiza los requisitos para que el conocimiento científico pueda entrar en el proceso judicial. En otras palabras, qué tipo de ciencia, qué tipo de conocimiento científico puede entrar en el procedimiento judicial y qué papel juegan los jueces en relación al conocimiento científico dentro del proceso? Y la Corte Suprema de Estados Unidos, en esa ocasión, en la sentencia de Daubert, lo que dijo es que los jueces en relación al conocimiento científico son una suerte de gatekeepers, en inglés, gatekeepers, una especie de porteros, una especie de guardianes de la puerta del proceso. ¿Y esto en qué se concreta? Por ejemplo, en supervisar por parte de la autoridad judicial el cumplimiento de requisitos de orden metodológico para introducir conocimiento científico en el proceso. Hay que ver si los peritajes, los dictámenes periciales son realizados conforme a la metodología aplicable, son realizados con el conocimiento validado por la comunidad científica de que se trate, si le dedicaron el suficiente tiempo, porque hay esquemas por ejemplo, análisis químicos, análisis de sustancias que conllevan un cierto tiempo, etcétera. Es decir, ahí yo creo que tenemos
un área de oportunidad muy importante y de aprendizaje para los abogados, porque yo creo que también una cosa que nos falta para mejorar la argumentación jurídica es que los abogados estemos en capacidad de argumentar frente a la ciencia, de aportar también, digamos, disputas argumentativas en relación a los expertos. O sea, el hecho de que llegue alguien que es experto en un tema, como puede ser ADN, como puede ser grafoscopía, como puede ser antropología, como puede ser medicina, no quiere decir o no equivale de manera automática a que esa persona tenga una verdad absoluta, que esa persona tenga haga una serie de planteamientos que ya automáticamente se vuelvan indiscutibles. Yo creo que los abogados nos tenemos que meter más al tema científico, tenemos que dominar, al menos de una forma básica, las cuestiones científicas relativas al ámbito y al área de especialidad que cada uno de nosotros desarrollemos en nuestra práctica profesional, pero hacerlo porque el hecho de usar ciencia o de ser capaces de cuestionar la ciencia presentada en el proceso judicial eleva mucho la calidad de nuestros argumentos. Es decir, evidentemente, imagínense un respaldo argumentativo sostenido en una prueba de ADN. Eso es muy difícil de refutar. La veracidad de las pruebas de ADN es del 99.99%. Es decir, nuestras posibilidades de refutar eso argumentativamente son prácticamente nulas. Entonces, si nosotros logramos soportar nuestra argumentación con ese tipo de evidencia, pues creo que tendremos desde luego mucha ventaja. También en relación al tema del razonamiento probatorio, pues hay un conjunto de temas ahora muy novedosos que se están discutiendo mucho sobre, por ejemplo, distribución de cargas probatorias. La distribución de cargas probatorias que son muy importantes, por ejemplo, en derecho laboral, por ejemplo, en derecho antidiscriminatorio, derecho penal, etcétera, etcétera. ¿Cómo se distribuyen las cargas probatorias a partir de principios como la presunción de inocencia, indubio pro reo, indubio pro laboratori, etcétera, etcétera? Y también, desde luego, una discusión que en América Latina, infortunadamente, todavía es de gran actualidad, que es la nulidad de la prueba ilícitamente obtenida. Es decir, hay tantos abusos, hay tantas violaciones de derechos fundamentales por parte de las autoridades en América Latina que sigue siendo indispensable tener mucha claridad sobre la exclusión de las pruebas obtenidas de manera ilícita, las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, con violación de derechos humanos, y desarrollar los razonamientos jurídicos pertinentes a efecto de excluir estas pruebas, de generar una exclusión probatoria y una nulidad completa de estos elementos de prueba, toda vez que fueron obtenidas a través justamente de la violación de derechos humanos. Por último, y con esto termino, yo creo que un reto argumentativo mayúsculo que están teniendo que hacer frente, desde luego, tanto los profesionales del derecho en Ecuador como en México, en Colombia, en muchos de nuestros países, se centra, y sobre esto conversaremos en una ocasión posterior con toda la comunidad de Uniandes, se centra en la oralidad procesal. Es decir, este cambio de paradigma en la estructura de nuestros procesos judiciales para pasar de una estructuración fundamentalmente escrita a una fundamentación a través de las llamadas audiencias orales. Y yo creo que argumentar en las audiencias orales genera retos muy distintos a la argumentación que tradicionalmente hemos hecho por escrito. Desde nuestra capacidad oratoria, nuestra capacidad retórica, en el buen sentido de la retórica, como entendido como el arte del convencimiento, el arte de la persuasión, hasta nuestra técnica para llevar a cabo un interrogatorio, para llevar a cabo un contrainterrogatorio, para plantear un alegato de apertura, para construir argumentativamente una teoría del caso, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí también tenemos un área de oportunidad, también tenemos una gran responsabilidad de seguir aprendiendo y seguir reflexionando y seguir pensando para hacer que la argumentación jurídica con todos estos problemas que ya referí sea igualmente efectiva, sea igualmente útil y pueda plasmarse con éxito en el contexto de la oralidad procesal, que es un contexto que llegó para quedarse.
llegó para quedarse en América Latina. Se podrán hacer ajustes, se podrán hacer reformas, sí, pero yo creo que de aquí en adelante tenemos que poner mucha atención nosotros, sobre todo los que somos de ciertas generaciones. Los más jóvenes pues ya lo están estudiando y lo están aprendiendo en la escuela, pero la opción a los temas de la oralidad procesal y de la argumentación en las audiencias orales. Con esto termino. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a Uniandes y a su centro de tecnología, a Jenny, a Edison, a todo el magnífico equipo de Uniandes por hacer posible esta nueva oportunidad de dirigirme a este generoso público y quedo a sus amables órdenes por si hubiera alguna pregunta, alguna cuestión que valga la pena plantear. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas. Vamos a seleccionar algunas, las primeras que llegaron para que puedan ser disueltas por usted. La primera pregunta justamente está aquí dentro de los participantes. Nos indica, ¿para el costo procesal que acarrea un juicio, sería necesario como profesionales recomendar solucionar el conflicto extrajudicialmente? La primera pregunta. Esa es una buena pregunta, A ver, la respuesta sería... Depende de la materia muchas veces. Hay materias que se prestan más. La regla que a mí me gusta siempre aplicar es, si tiene el tema que estamos nosotros abordando, el tema sobre el cual tenemos que argumentar, el tema que tenemos que atender, si tiene una connotación económica, pecuniaria, es decir, si estamos hablando de dólares, como en el caso de Ecuador, o de pesos, como en el caso mexicano, vayámonos lo más posible a un medio alternativo. Porque a mí me gusta esta filosofía. Todo lo que se puede arreglar con dinero es barato. Todo lo que se pueda arreglar con dinero es barato. Entonces, no busquemos una solución judicial si es que está abierta la vía de la negociación. Claro, hay veces que las partes están en un plano tal de enfrentamiento que no es posible porque ni siquiera tienen un mínimo de civilidad al comunicarse. O sea, si se ven, prácticamente se agreden. Entonces, hay veces que no es posible, pero siempre que lo sea, intentemos. Y en aquellas otras materias en donde no necesariamente podemos traducir en términos económicos, en términos pecuniarios, lo que se está ventilando, pues veamos lo que el ordenamiento jurídico nos ofrece. Aquí en México, una reforma penal reciente, tiene escasamente, todavía no cumple ni siquiera 10 años, ya permite, por ejemplo, digamos, reparaciones del daño pactadas entre víctimas y victimarios en materia penal. Entonces, algo que podría parecer tan alejado de una construcción deliberativa a través de una amigable composición, a través de una mediación, como lo es el derecho penal, también ofrece posibilidades. Entonces, hay que ver cuándo sí y cuándo no, en función de lo que las normas jurídicas de cada ordenamiento establecen. Muchas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de los argumentos de hecho? Ya que, como sabemos, la argumentación puede marcar la diferencia entre perder o ganar un caso. Así es. Esa es una gran pregunta también que tiene que ver con un tema que ya no me dio tiempo de desarrollar por la brevedad de esta conversación, pero que también en otra ocasión valdría la pena plantearnos, que es la valoración probatoria. ¿Cómo se evalúa la acreditación de la premisa fáctica en el momento de la valoración? Y en la valoración tenemos diversos esquemas. Como ustedes lo saben, en la legislación procesal latinoamericana tenemos esquemas de prueba tasada, cuya valoración está predeterminada por el legislador, o tenemos esquemas que permiten el ejercicio de una discrecionalidad judicial más amplia, en donde ya no hay una predeterminación legislativa del valor de la prueba, sino que el juzgador tiene que ir viendo las especificidades de cada prueba presentada y desahogada a efecto de darle una valoración. Y en ese momento es cuando se evalúa la calidad de la acreditación de la premisa fáctica. Y yo repito en esto lo que ya dije, tenemos mucho por aprender. Yo mencioné algunos temas sobre el razonamiento probatorio, pero creo que el razonamiento probatorio en general en América Latina todavía tiene grandes áreas de mejora y grandes áreas de oportunidad que no hemos desarrollado. Hay autores muy importantes en esta materia, como por ejemplo Michele Tarufo, este profesor italiano que da clases en la Universidad de Pavía y que
generado una abundante literatura sobre esto que le recomiendo revisar a la persona que realizó esta pregunta. Michele Tarufo, con doble F. Muchas gracias. Tenemos una pregunta también que nos hacen por los otros medios de comunicación. ¿Cómo hacer notar al juez en un juicio, como usted lo explicaba, que un experto en determinada materia, que el juicio no tiene la última palabra? Pues hay jueces legalistas que toman estas pericias incluso para resolver cómo contradecir argumentativamente. Uno como abogado para convencer al juez si no somos expertos en esta materia. Sí, ese también es un tema muy importante y hay que ser muy cuidadosos. Lo más cómodo para un juzgador, evidentemente, es que si se tiene un dictamen pericial en cierto sentido, la sentencia se oriente en ese sentido. Punto. ¿Por qué? Porque de esa manera el juzgador, digamos, siente una suerte de alivio, una suerte de despresurización respecto al sentido de su fallo, porque lo puede validar con un conocimiento, entre comillas, experto. Yo creo, esto evidentemente lo tenemos que ver con más detalle, pero la forma de poner de manifiesto esto que le preocupa a la persona que formula la pregunta es atacando diversos aspectos de la prueba pericial. Puede ser la acreditación de que la persona es experta en determinado tema, puede ser una falta de acreditación académica, puede ser una falta de acreditación de experiencia, por ejemplo, a través de la metodología empleada también, si la metodología es correcta desde el punto de vista científico o no, sobre la sustancia misma del dictamen pericial, es decir, aún habiendo empleado una correcta metodología, si llegó a una conclusión, digamos, lógica, a una conclusión bien fundamentada, etcétera, etcétera. En esto, quienes más han trabajado y lo han trabajado muy bien son los norteamericanos. En la doctrina jurídica de Estados Unidos hay un gran desarrollo sobre refutación de prueba científica, de prueba pericial, y hay muchos libros al respecto que también pueden ustedes con mucha seguridad encontrar y revisar para profundizar en estos temas. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se complementan las características de la dogmática jurídica con el ámbito laboral? A ver, otra vez, no entendí bien. ¿Cómo se complementan las características de la dogmática jurídica con el ámbito laboral? No sé si está bien formulada esa pregunta. No estoy seguro porque no sé si se refieren al ámbito laboral en cuanto al derecho laboral o cómo se aplican los temas de dogmática en el ejercicio laboral de los abogados, ¿no? Habría que precisar ahí. Yo lo que les diría, intentando responder a la pregunta, si es que estoy entendiéndola bien, es que el manejo, el conocimiento de la dogmática jurídica es indispensable en el ejercicio profesional de la abogacía. Hay quienes critican en América Latina una especie de separación, una especie de vacío que existe entre teoría y práctica, entre dogmática constitucional o dogmática penal y la práctica del proceso penal, que a veces no es tan ilustre o no es tan óptima como lo describen en los libros o la realidad constitucional de muchos de nuestros países. Yo creo, por el contrario, que es cierta una frase que una vez le escuché en una conferencia al profesor Manuel Atienza, a quien ya cité. El profesor Atienza dijo en esa ocasión: no hay nada más práctico que una buena teoría. Y me parece genial esa frase, me parece estupenda. No hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, mi respuesta, si es que entendí bien la pregunta, es hay que formarse doctrinalmente, hay que tener un manejo muy amplio, muy solvente de la teoría jurídica para desarrollar postulados argumentativos que sean eficientes y que nos permitan lograr nuestros objetivos. No hay que desdeñar la teoría en aras a irnos a la práctica sin conocimiento. La práctica sin conocimiento, todos podemos poner miles de ejemplos, es un desastre. Es un desastre. Se provocan errores de enormes dimensiones que le han costado la libertad, el patrimonio, disputas familiares a miles de personas por errores de abogados que, desdeñando la teoría, se van al ejercicio práctico sin tener conocimientos. Hay que tener mucho cuidado y recuerden, Manuel Atienza, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y bueno, para culminar tenemos una última pregunta.
¿Qué opina respecto a la discrecionalidad de los jueces en la valoración de la prueba? ¿Cuáles serían los principales aspectos que se debe tener en cuenta para valorar la prueba pericial? A ver, ahí tenemos, en el tema de la discrecionalidad hay una amplísima discusión y la pregunta es muy buena, la pregunta es buenísima. Yo lo que veo, sin embargo, es que hay, digamos, como dos posturas extremas de las cuales hay que estar muy salvaguardados y hay que ser muy escépticos o moderadamente escépticos, por lo menos. Por un lado, hay un punto de vista y toda una corriente prosal en América Latina que dice hay que acotar al 100% la discreción judicial y, por tanto, la valoración probatoria la tiene que predeterminar el legislador. Yo le veo ahí un problema a esta postura extrema, que es que el legislador lo que no puede prever es la multiplicidad y la diversidad y las características específicas de los casos que luego la realidad nos presenta. O sea, no se puede en una ley establecer estándares únicos de valoración que sean aplicables a todos los casos. Entonces, entiendo la lógica de disminuir la discrecionalidad judicial en la valoración probatoria, pero hacerlo a través de la vía legislativa es muy complicado. En el otro lado, lo que tenemos es una serie de postulados, de una serie de corrientes del pensamiento jurídico que lo que dicen es, vamos a dejarle al juez una enorme libertad para llevar a cabo la valoración. Y en eso consisten los postulados que todos ustedes conocen perfectamente de ese arquetípico razonamiento jurídico que consiste en la íntima convicción judicial. Es decir, bastaría para efectos de la valoración que el juez esté íntimamente convencido. Si existe esta íntima convicción, entonces el juez puede dictar el fallo en el sentido que esta convicción le permita orientarse. Yo creo que esto también es peligrosísimo. Así como en el extremo anterior hay peligros, en esto también. Porque si el juez está íntimamente convencido, si tiene un convencimiento interno, un convencimiento íntimo, pero no lo justifica, no lo explica, no lo argumenta, ahí ni siquiera estaríamos hablando de discrecionalidad. Ya sería un paso más, ya sería un escalón ulterior muy peligroso, porque estaríamos hablando de una verdadera arbitrariedad judicial. Y yo creo que eso tampoco nos conviene. Ni nos conviene lo primero, ni nos conviene lo segundo. Ahora, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, yo creo que la respuesta serían deberes reforzados de motivación judicial. Es decir, un paradigma de valoración racional de la prueba que sea susceptible de confrontación argumentativa. En otras palabras, el juzgador no va a tener una predeterminación legislativa de valoración probatoria, pero va a tener que justificar, es decir, va a tener un ámbito de discrecionalidad, pero sujeto a justificación, sujeto a argumentación. Y de esa manera generamos un ámbito de discrecionalidad acotada, de discrecionalidad limitada, que permita dar cuenta de la riqueza de los casos que llegan a conocimiento de la autoridad judicial, pero que tampoco abra tanto la puerta para que el juez, sin mayor rigor, sin entrar muchas veces a planteamientos sustentados en la lógica, asigne valor probatorio a los medios de prueba presentados. Esto sería, en términos generales, lo que podría yo responder. Doctor, le voy a dar la palabra al doctor Paul Centeno. Quiere hacerle la pregunta personalmente. Adelante, doctor, puede participar. Muy buenas noches, doctor. Qué gusto también escucharles. Soy docente de Uniandes, entonces realmente da un gusto también poder compartir este espacio. Adicionalmente, tengo el gusto de ser abogado de una institución pública. Ante esta situación me genera dos inquietudes dentro del tema de la argumentación jurídica. La primera es que, y también relacionándola con su presentación anterior, el webinar anterior, sobre la mediación, en lo que tiene que ver con la administración pública, se limita mucho la participación de la mediación. Entonces, justamente si nosotros queremos mediar, tenemos que solicitar a la Procuraduría General del Estado una autorización. Entonces, eso genera un poco de conflictos al momento de aplicar la mediación en el patrocinio del Estado, ¿cierto? Eso por un lado.
Entonces, limita mucho en el patrocinio la utilización de mecanismos alternativos de la solución de conflictos. Por otro lado, la inquietud que me generaba era que cuando uno está asumiendo el patrocinio en la defensa del Estado, entiendo que lo que usted nos explicaba aplica mucho más en un litigio entre privados. Pero ya cuando se está asumiendo la litigación o el patrocinio del Estado, si bien es cierto, existen mecanismos de argumentación para afrontar la teoría por la cual se le está demandando al Estado o asumiendo el patrocinio del Estado, la pregunta es, ¿hasta qué punto, o sea, realmente, y le digo después de la experiencia también en el sector privado, hasta qué punto el argumentar así, o sea, bajo el pretexto del interés público, bajo el pretexto justamente de este interés general, ver hasta qué punto un proceso realmente es justo, realmente es injusto, si realmente el Estado se equivocó, si es que hay responsabilidad extracontractual, pero en el ejercicio del interés público, en el ejercicio del patrocinio institucional, tenemos que, obviamente, destruir los argumentos de la otra parte. Esos es los dos planteamientos que le pongo, doctor. Sí. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted, porque este planteamiento que usted hace es importantísimo, es muy profundo. De verdad que tendría yo que dar una respuesta muy, muy articulada a este conjunto de reflexiones que usted amablemente nos comparte y que le agradezco mucho. Yo creo que evidentemente en los litigios en donde está involucrado un órgano estatal, un órgano público, etcétera, se acota mucho el uso de estos medios alternos de solución de controversias por la desconfianza que puede haber respecto a posibles hechos de corrupción. Y entonces se dice, no, todos los asuntos donde haya un interés público y el Estado esté representado se tienen que litigar 100% agotando todos los recursos. A mí me parece que esto genera un desgaste enorme porque a mí muchas veces me ha tocado litigar contra el Estado y los propios servidores públicos encargados del litigio en defensa del Estado me dicen, oye, pues es que ya sabemos que esto se va a perder. O sea, el Estado no tiene forma de ganar, pero estamos obligados, para no incurrir en responsabilidades administrativas, a agotar todos los medios de defensa en vez de poder plantear de entrada una negociación, como usted muy bien lo señala, reconociendo una responsabilidad extracontractual. Entonces, la justificación es esa corrupción endémica que ha lesionado tanto y que ha afectado tanto a nuestros países en América Latina, y yo creo que tenemos que cambiar aquí la reflexión y tenemos que cambiar, por supuesto, la manera de hacer frente a estas cuestiones, dejando ámbitos también, de nuevo lo digo, de discrecionalidad acotada para quienes intervienen, para que el abogado que interviene en representación y defensa del Estado pueda decidir por sí solo en caso de que se permita una negociación o un medio alterno y tomar estas decisiones con fundamento. Para lo que más convenga en función del caso concreto. Esa sería mi consideración aquí. Y también, pues, intentar ver que el Estado, cuando el Estado litiga, cuando el Estado asume una defensa de sus intereses frente a tribunales, tampoco es que se trate de una cosa súper diferente o súper especial. Yo creo que en esto hay que ser razonables y hay que ver qué conviene más a todas las partes. Yo he visto litigios que le terminan costando al Estado por este deber de agotar todos los medios de defensa más que lo que originalmente valían. O sea, te vas a gastar $50,000 en un asunto que vale $20,000. O sea, ¿qué racionalidad hay ahí? ¿Qué racionalidad? Arréglalo con $20,000 y a lo que sigue. O sea, tampoco es que tengamos que descubrir una especie de hilo negro en la litigación en donde estén involucrados órganos públicos. Yo creo que hay que ser razonables. Hay que cuidar que no haya corrupción. Sí, eso es evidente y nadie puede cerrar los ojos. En América Latina hay corrupción, en Ecuador hay corrupción, en México hay muchísima corrupción. Digan lo que digan los del actual gobierno, que dicen que ya no hay desde que ellos llegaron. Bueno, eso nadie lo cree. Evidentemente sigue habiendo corrupción, quizá a otro nivel, quizá en niveles ya más intermedios, más bajos, pero sigue habiendo mucha corrupción. Entonces, ¿hay que acotar la discrecionalidad de quienes representan el interés público y litigan a nombre del Estado? Sí, pero no cerrando la posibilidad ni cerrando los ojos a lo que
también está en el interés de todos, que es no gastar de más en aquellos asuntos donde el Estado se ve involucrado. Esa sería mi respuesta, profesor Centeno, y le agradezco la formulación de tan importante pregunta. Muchas gracias, doctor. Nuevamente le hacemos extenso las felicitaciones y el agradecimiento de parte de las autoridades de la Universidad Uniandes y CTT de los Andes. Y gustosos estaremos en nuestra próxima webinar el próximo mes. Muchas gracias y buenas noches a los participantes. Igualmente, Jenny, gracias a todos. Un saludo muy cordial. Buenas noches. Hasta luego.